solamente tomarme de algunas palabras que señalaba nuestra amiga Emilia allá en Barcelona. La CGLU ha planteado dos cosas que son tremendamente interesantes como decálogo para la era post-COVID. Uno es que la crisis sanitaria, social que ha implicado lo que estamos viviendo, necesariamente nos llama la atención en que vamos a volver a habitar las ciudades de una manera distinta. Yo creo que eso es lo más clave. ¿Cómo lo hacemos para habitar una ciudad de manera distinta? Es la gran pregunta que nos tenemos que realizar todos los días. Y por otra parte es que las ciudades ya no volverán a ser lo mismo, los territorios no volverán a ser lo mismo. Claro, a uno le queda retumbando todavía esta frase de Emilia, no sabemos lo que viene, que es lo que a nosotros siempre nos implica una incertidumbre muy, muy, muy grande y nos retumba esta cosa de la ansiedad y la incertidumbre de lo que estamos viviendo y de lo que nos viene. Dicho esto, quiero presentar a quienes van a acompañarme en este panel, sin querer plantear tal vez un poco el contexto de lo que vamos a conversar una vez que los presente. En primer lugar, tenemos a Eugene Zapata, que es nuestro... Hola Eugene, ¿cómo te va? Él es director global del Partenariado Estratégico Responsable para América Latina y el Caribe de la Red Global de Ciudades Resilientes. Más de 20 años de experiencia implementando proyectos, programas internacionales, sobre todo con énfasis en América Latina y Europa, en el sector urbano básicamente, en la resiliencia, en la diplomacia de las ciudades, en la descentralización, un gran experto, lo conocemos ya hace muchos años en estas materias. Además, por supuesto, es autor de muchas publicaciones, de las cuales muchas oyentes hemos leído con mucha gratitud. Además, eres miembro de la Editorial Board of America y eres uno de los, junto con algunos jefes de Estado, el que ha estado en esta editorial. Eres también conformado y nombrado uno de los 30 líderes importantes del futuro en América Latina. Y además, algo muy importante, eres caballero de la Orden Nacional al Mérito de la República Francesa. Bonjour, monsieur Zapata, adelante. Primer invitado. Segundo invitado que tenemos, ya te vamos a dar la palabra, Eugene. Segundo invitado es un gran amigo nuestro, don Sergio Arredondo Olvera. Sergio es, además de gran amigo, que es quizá lo más importante presentarte, Sergio, eres que es un gran amigo mexicano. Sergio es licenciado en Ciencias Políticas, en Derecho, con algunas maestrías en Administración Pública y en Economía Internacional. Ha sido consultor de municipios hace muchísimos años, funcionario del Gobierno Nacional de México. También es miembro del Secretariado Mundial de la CGLU y del Foro para el Desarrollo Político de la Comisión Europea, asociado a muchos organismos internacionales. Actualmente es el secretario general de la Federación de Municipios de México, la FENAM, y el secretario general de FLAGMA. Encantado de saludarte, Sergio. Y reitero, y además nuestro gran amigo de Chile, ha estado muchas veces acá y siempre nos trae algún recuerdo muy lindo y un regalo muy bonito que nos trae siempre Sergio cuando vienes a visitarnos. Así que desde aquí, de la Asociación Chilena de Municipalidades, un saludo y agradecido que te incorpores a esta mesa. En tercer lugar, quiero presentar también que va a estar con nosotros en este panel también un gran amigo nuestro, chileno, Cristian González Toro. Cristian es el director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Chile. Su formación profesional ha estado en el ámbito de las ciencias políticas y el derecho, con postítulos en preparación de proyectos, en gestión de políticas públicas. De la CEPAL ha estado colaborando, escribiendo y también como profesor universitario en cátedra de Derecho y también, por supuesto, es un tremendo amigo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Le corresponde a él ser el secretario ejecutivo de las municipalidades rurales de Chile. Así que encantado, nos ha tocado trabajar en conjunto con Cristian, no en una oportunidad, sino en muchísimas oportunidades. Sobre todo este año nos hemos visto mucho, Cristian, porque hemos estado conversando con autoridades de gobierno, con el Parlamento, los temas que ustedes entenderán, nuestros dos invitados, Eugene y Sergio, que en lo que estamos en Chile, que me imagino que están en toda América Latina, que es conversando con las autoridades para que comprendan el papel que han tenido las municipalidades, el papel de los gobiernos locales frente a la crisis que ha tenido que vivir, que hemos tenido que vivir en el mundo entero, la sanitaria, la salud, la institucional, la política, la social. Así que nos ha tocado estar con Cristian muchísimas veces juntos en el Parlamento. Esta presentación del currículum la quiero un poco para colocar el marco de lo que son nuestros invitados.
pero quisiera hacer un saludo muy especial, porque a usted le extrañará que tenemos 3 hombres invitados a esta mesa y ninguna mujer. Pero la verdad es que teníamos una mujer muy destacada, que es la Karen Porras, que ella es secretaria ejecutiva también de las municipalidades, amiga nuestra hace muchos años. Pero claro, le tocó esta cosa del bicho maldito, está con COVID, ella estuvo en una reunión preparatoria a esta, hace algunos días atrás, ya tenía algunos temas y que se sentía muy adolorida, muy enferma, y efectivamente tiene COVID, por lo tanto, por supuesto, no puede estar. Para ella, Karen, de todo el saludo, si es que nos estás escuchando desde tu domicilio, un saludo, cuídate, mejórate, y sobre todo, te reitero, cuídate mucho, te echamos mucho de menos, y eras la mujer indicada para estar con nosotros en esta mesa. Yo quisiera, antes de darle la palabra y empezar a conversar, porque más que un panel, la idea es hacer un conversatorio muy fluido, muy suelto, colocar algunas cosas en el contexto de Eugene, Sergio y Cristian. Lo que está claro es que, al parecer, desde un principio, las diferentes autoridades de América Latina, de las autoridades del gobierno central, bueno, hay algunos entre paréntesis, eso ya es discutible, ¿no? Porque dicen que el gobierno central no son el gobierno del Estado, sino que el gobierno central son las municipalidades. Uno siempre dice el gobierno central son los que están ahí arriba, en la moneda o los palacios de gobierno, pero parece ser que los gobiernos centrales debieran ser los gobiernos locales. Pero ahí no queda ninguna duda que, o por lo menos es para preguntarse, inquietarse, ¿no? Que no se consideraron como elementos estructurantes en la crisis a las municipalidades desde que comenzó el impacto de la crisis sanitaria. Hoy día unos se mueven en el territorio, se mueven en los territorios y otros están en sus casas. Y eso implica, por supuesto, que hay que pensar o repensar los espacios públicos, repensar los espacios o qué va a significar las ciudades, los repartidores, qué va a significar el tránsito de las ciudades, qué va a significar el retiro de la basura, de los residuos de nuestros domicilios. Ese es un tema que vino para quedarse, porque de esto, tal como decía Emilia, nuestra amiga, la incertidumbre es que qué nos va a pasar, no sabemos. Lo que sí está claro es que el mundo que viene es un mundo distinto y las ciudades que vienen son una ciudad distinta. Por lo tanto, la necesidad de reconocer los territorios, a eso el nombre de Orquestando los Territorios, ¿no? La necesidad de reconocer los territorios, reconocer los gobiernos locales, el rol que cumplen las autoridades, los alcaldes, los concejales, los funcionarios, los directivos, frente a un mundo que es tan frágil, ¿no? Esta pandemia lo demostró así. Y la inmovilidad durante cuarentena nos demostró la fragilidad, la precariedad, la incertidumbre de vivir y habitar los territorios. Así que el tema es dialogar un poco y la necesidad no solamente de dialogar con ustedes, sino también dialogar con las autoridades respecto de las decisiones que tenemos que tomar para intervenir en los espacios. Algunas. ¿Cómo pensar las ciudades del futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser la ciudad del futuro? ¿Cuál es el papel de la inteligencia en la ciudad? El rol de la ciudad inteligente, ahí también hay un rol muy, muy significativo. ¿Cómo vamos a poder, aprendimos a poder pararnos en un supermercado? Aprendimos que para ir a la farmacia había que hacer una fila y hay que tener elementos de mascarilla y guantes y gel. Eso lo hemos ido aprendiendo sin lugar a dudas. Pero eso, en definitiva, significa una forma de habitar la ciudad que evidentemente es distinta. Por eso es que el nombre me parece, Orquestando el Territorio, me parece muy, 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 muy importante y sustantivo. Quiero decirles que tenemos una hora para conversar con Eugene, con Sergio, con Cristian. La idea es que, en primer lugar, les voy a pedir a ustedes, en primer lugar a Eugene, que más allá del currículum, Eugene, que te lo acabo de dar, por supuesto, muy, muy, muy sustantivo, muy sustancioso tu currículum, pero que nos digas un poco y nos cuentes brevemente de dónde vienes, de dónde viene tu mirada de lo que vamos a conversar en este minuto, para después dejarles una pregunta, y esto primero quiero Eugene, después Sergio, después Cristian, decir un poco de dónde vienen y de dónde vienen las reflexiones que ustedes les van a hacer respecto, por lo menos, a una pregunta inicial, que significa es que ¿cómo se han orquestado los territorios? ¿Cómo se han orquestado los territorios ayer y hoy día respecto de la incorporación ciudadana? No cabe ninguna duda de que las municipalidades hemos tenido que entender que el empoderamiento ciudadano ha implicado o implica también incorporar a las organizaciones de la sociedad civil, a la incorporación ciudadana, vale decir cómo se articula o cómo se articuló antes y cómo se articula hoy día el territorio con la sociedad civil.
Esa es una primera pregunta que los quiero ir entregando como contexto para lo que vamos a conversar. Eugene, nos gustaría que tú partieras diciendo un poco de dónde viene tu mirada, de dónde viene lo que tú vas a desarrollar en este panel. Adelante, Eugene. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Como siempre, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí entre amigos. Gracias a FLACMA, gracias a la Asociación Chilena de Municipios y evidentemente a la región metropolitana de Santiago, con quien tenemos una relación muy cercana. Bueno, mi mirada, ¿desde dónde viene? Yo soy internacionalista, he tenido pues ya la fortuna de trabajar en temas de las relaciones internacionales de los gobiernos locales desde hace más de 20 años. Y mi mirada hoy pues es una mirada que va del territorio hacia el mundo, no del mundo hacia el territorio. O sea, mi trabajo ha sido trabajo cercano con los alcaldes que han tenido esta visión más allá de su propio espacio territorial. Y hoy, desde la Red Mundial de Ciudades Resilientes, estamos pues en el ojo del huracán, tratando de entender cómo este concepto tan a veces difícil de entender, pero cada vez más pertinente y más relevante, este concepto de la resiliencia, se va a aplicar para lo que sigue, para lo que viene, ¿no? Entonces, es una mirada internacional desde la praxis que nos da estar presentes en más de 40 países, más de 95 ciudades, con oficinas de resiliencia, con estrategias de resiliencia, ciudades pequeñitas como Colima en la Ciudad de México y grandes como París, Nueva York o Londres, y con un enfoque muy cercano a las políticas públicas desde lo local para salir de este entorno del cual ya impacientemente todos queremos salir. Así es. Estoy con micrófono, ¿no? Sí. Se me está escuchando bien, ¿no? Sí. Don Sergio Redondo, amigo mío, ¿de dónde está su mirada? Entiendo que, además que es un gran mexicano, entiendo que está de México, por supuesto, pero ¿dónde está tu mirada, tal como decía Eugene, para poder perfilar dónde tú quieres llegar en lo que vamos a conversar hoy día en este panel? Muchas gracias, Jaime. Un saludo con mucho afecto y un gusto de estar en esta mesa de amigos y saludar también a quienes participan como acompañando este evento, a nuestros colegas de las asociaciones de municipios de toda América Latina. La visión nuestra, creo que estamos hablando el mismo lenguaje los que estamos en la sesión del día de hoy. Quisiéramos ser revolucionarios. Por aquí en mi oficina aparece un póster de Emiliano Zapata y del Che Guevara, porque los municipalistas tenemos que ser revolucionarios. Lo que decía Jaime con mucho tino, hoy el mundo está al revés. Tenemos un mundo con grandes empoderamientos globales y con debilidades locales. Tenemos que hacer una revolución para invertir en ese orden, como sucede en los países con mayor calidad de vida, los escandinavos, por ejemplo, ¿verdad? Donde la ciudad, lo decía Eugenio, nuestra mirada es de abajo hacia arriba. La ciudad es el centro, es el núcleo de la atención de todos los poderes públicos, de todos los protagonistas del Estado y de la sociedad. Entonces, esa es la mirada en la que yo hace 30 años, cuando conocí a Eugenio, éramos niños todavía, y juntos, Jaime creo que todavía no nacía, cuando juntos asumimos esta visión del mundo, que es la visión local. Y entonces he tenido la fortuna de ser 27 años secretario de la Federación de Municipios de México y vivir las cotidianidades, los desafíos, los graves nudos que viven el desarrollo de quienes, como es el caso de todos los habitantes de los países, vivimos en ciudades, no vivimos en entelequias llamadas provincias o estados o gobiernos nacionales, vivimos en ciudades. Y entonces, pues esa es nuestra lucha. Y en los últimos 5 años que he tenido la oportunidad de haber sido invitado a ser secretario de FLACMA, nuestra visión es la visión latinoamericana. La visión de FLACMA, que agrupa, por quienes no tengan familiaridad con FLACMA, agrupa a las asociaciones y a los alcaldes de 33 países, 16,400 ciudades, que estamos urgidos de hacer transformaciones cualitativas y cuantitativas. Y entonces necesitamos hacer esa revolución. Ya en esa trinchera estamos.
y es la trinchera que compartimos con Emilia, con cada uno de ustedes, con Elkin Velázquez, que estará un poco más adelante en esta sesión, y contentos de poder conversar sobre este tema desde la mirada latinoamericana y desde la mirada local, Jaime. Estoy ahí, ¿no? Ya, ahí estamos. Gracias, Sergio. Claro, estás planteando tú, vivimos en ciudad y en las ciudades se valora y se juega el espacio del territorio. Claro, no todos vivimos en ciudad, ¿no? Y hay una población importantísima que vive en la ruralidad, que cada día es menos. Vamos a llegar un pocos años más, al 2050, al 70% de la población del mundo vivir en ciudades. Pero hoy día queremos escuchar también a Cristian González, que es justamente secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Rurales. Su mirada, ¿desde dónde viene, Cristian, tu mirada a lo que vamos a conversar hoy día? Gracias, Jaime. Aprovecho de saludar a Eugene y a Sergio. Mira, mi mirada, Jaime, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi historia personal, ¿eh? Y lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es producto, además, de un repaso que he tenido oportunidad de realizar esta semana. Y es hoy día, yo parto mi formación de trabajo al mundo laboral en una empresa privada, que era parte de la Vanity Fair, una empresa que tenía en Chile a cargo las marcas de Wrangler y Lee, ¿eh? Involucrado en el mundo del marketing. Involucrado en el mundo del marketing, y luego me toca participar el año 96 apoyando en la producción a la campaña de Jaime Rabinet como alcalde de la comuna de Santiago. Y ya después de lleno, habiendo estudiado ciencias políticas, salgo del mundo privado y me involucro en el mundo municipal. Y esta semana, reflexionando un poco a propósito de la participación de todos los conferencistas y panelistas que hemos tenido, creí que era necesario ver además cómo, a propósito de la historia o del trabajo que hoy realizo, era posible concomitar la resiliencia, esta convocatoria o esta provocación que tú haces, además, Jaime, cuando nos pregunta cómo orquestamos territorio. Entonces, además, cómo esto también se conecta a un concepto hoy día tan manoseado que es un nuevo pacto social o un nuevo contrato social, cómo eso lo podemos bajar a una mirada comunal, territorial, y cómo eso además se viste de una legítima, de una verdadera, pero también de una representativa participación ciudadana. Eso es hoy día, Jaime, lo que va a teñir y lo que va a vestir la mirada y las palabras que yo voy a compartir con nuestros amigos en toda Latinoamérica y el mundo. Bien, súper claro tu mirada, Cristian, y te agradezco que tengas esta claridad respecto de lo que tú tienes desde dónde viene tu mirada. A ver, yo quisiera ahí entrar en el área más chica con Eugene, con Sergio y contigo, Cristian. Eugene, está claro que los paradigmas cambiaron. No tenemos, nadie tiene duda. Hoy día es cosa de ver lo que pasa en muchos países, ¿no es cierto? Pasó en nuestro país, pasó en Ecuador, pasó en Chile. A propósito, aprovecho de saludar, tenemos mucha gente y muchas personas que nos están escuchando de muchos países. Tengo ahí desde Francia, Ecuador, Argentina, Paraguay, México, en fin, hay muchísima gente que nos está, y funcionarios y directivos municipales o gente que está vinculada al desarrollo local, que están en muchos países de América Latina y también de Europa, por supuesto también de España y de Estados Unidos incluso. Así que los saludamos, aprovechamos a saludarlos porque es muy importante contar con ellos, que nos escuchen y que después nos vayan alimentando una perspectiva mucho más global. Eugene, pero por supuesto que no es nuevo y no es de perogrullo, pero evidentemente que los parámetros con los que nosotros acostumbrábamos a desarrollar nuestra labor han cambiado. Alguien decía por ahí que estábamos muy al borde de responder a las preguntas que se hacía en la sociedad, y cuando ya estábamos listos para responder algunas preguntas, al responder nos cambiaron las preguntas. Y hoy día nos cambiaron las preguntas, ¿no? Y probablemente la pregunta que te hago, Eugene, Sergio y Cristian, es desde el punto de vista del desarrollo local. Todos sabemos que hay una cosa ahí que siempre nos ha percutado muchísimo,
es que el tema de esta dicotomía entre ser más eficiente o más participativo, ¿no? La autoridad dice, bueno, yo quiero ser eficiente, pero si soy muy participativo puedo perder eficiencia, ¿no? Y la comunidad dice, bueno, yo quiero participar aunque eso se demore más, ¿no? O aunque eso sea más complejo. Tu mirada, Eugene, respecto de cómo la vinculación de la autoridad tiene que necesariamente a partir de ahora, o a partir de lo que ha pasado en el mundo en los últimos años, necesariamente incorporar a la comunidad, ¿no? O sea, la organización, las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental en el desarrollo local. ¿Cómo ves tú esa mirada, cómo se estructura, ¿no? Esa articulación entre el territorio y su autoridad, el territorio y la municipalidad, respecto de la incorporación y el empoderamiento ciudadano, que hoy día es tan tremendamente importante y además tan exigente? Eugene, a ver si nos podemos alentar un poquito con lo que tú nos planteas acá. Gracias, Jaime. A ver, yo lo que he visto, lo que estoy viendo es, y un poco para utilizar el término que nos invita a utilizar Sergio, estoy viendo una revolución espacial. Y espacial, no en el sentido cósmico del espacio, aunque efectivamente también estamos revolucionando eso, llegando a Marte y sobrevolando drones en Marte, ¿verdad? Pero me refiero a una resignificación del espacio, de los espacios, ¿ok? Y los espacios como ese lugar, llamémoslo así, ese lugar en donde suceden las interrelaciones entre los distintos actores. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hoy el espacio, y no nada más quiero referirme al espacio público, al espacio en las calles, a los parques, no hablo de eso. Hablo del espacio como el lugar que podemos medir con distancia. Uno normalmente tomas un metro y mides cuánto hay en tiempo entre el punto A y el punto B. Esta distancia, que es la manera en la que medimos las relaciones espaciales, ha cambiado. Y mi gran pregunta es si el COVID nos va a dejar más lejos o más cerca de lo que estábamos como seres humanos. Si el COVID está dejando más lejos a el presidente de la Asociación Chilena de Municipios en el sur, más al sur del cono sur, de un municipio canadiense, o lo va a dejar más cerca. Entonces, para mí la gran duda es esto: ¿cómo vamos a hablar hoy del espacio si vamos a seguir utilizando la misma medida del espacio que veníamos utilizando, que es la distancia? Y me ha llamado mucho la atención incluso los conceptos alrededor de la pandemia, ¿no? La sana distancia, el confinamiento, que nos invitan a repensar si la pandemia nos va a hacer cada vez más lejanos los unos de los otros o no. Fíjense bien, en la economía, lo mencionaba Emilia, estamos usando las mismas aplicaciones digitales para comprar en todos los países. Esto nos hace estar más cerca unos de otros porque tú usas, me imagino, que tu teléfono para pedir un Uber en Santiago de Chile y yo también. Entonces, pues en eso estamos más cerca. En el transporte público en una ciudad estamos más lejos porque yo ayer, después de un año o más de no subirme al Metrobús, me subí por segunda vez y pues lo único que quiero es que nadie se me acerque, ¿no? Entonces ahí estoy más lejos. En la familia, estamos todos aquí metidos y en cualquier momento entra mi hijo a interrumpirme, ya se volvió parte de la cultura del trabajo online, estamos más cerca. Entonces, creo yo que esta revolución espacial, esta resignificación del espacio y de las distancias no es menor y que va a permear todo lo que hacemos. Y volviendo a la pregunta inicial que me hacías, ¿desde dónde hablo yo? Yo hablo desde una red mundial de ciudades, en donde nos hemos acercado mucho más. La pandemia viajó en avión y los grupos de WhatsApp y las comunidades de práctica y el acceso a las tecnologías de la información instantánea hicieron que estuviéramos resolviendo problemas casi en vivo entre ciudades africanas, coreanas, norteamericanas y latinoamericanas sin pedirle permiso a nadie. Estuvimos mucho más cerca, ¿no? Y sin embargo, tratando de aprender los unos de los otros,
de una forma como no se había visto, y ahí Sergio nos puede ayudar. Yo creo que es sin precedentes lo que ha sido la pandemia en términos de la cooperación internacional entre ciudades. Creo que todas las ciudades han aprendido de unas y de otras frente a lo que hemos hecho. Y ahora, para terminar un poco aterrizando esto al tema de la sociedad civil. Hoy para mí me queda clarísimo que las fronteras siempre he sido un enemigo de las fronteras, de todo tipo de fronteras. Yo siento que hoy la frontera entre lo público y lo privado está cada vez más gris, más difuminada, más difícil de encontrar, porque la pandemia dejó clarísimo que no hay política pública, no hay gobierno, por más fuerte y rico que sea, que logre salir de esto sin el apoyo de la gente, sin la sociedad civil. Si yo no me quiero poner el tapabocas o la máscara, y mi colonia no lo quiere hacer, el gobierno tendría que encarcelarme para que lo logremos. Esto es un trabajo de todos. Entonces me parece que en resiliencia, que es el concepto que nos mueve a nosotros como red mundial y es el concepto de este evento, el trabajo es de todos. No es el gobierno el que lo puede hacer solo, no es la sociedad civil quien lo puede hacer solo. Tenemos que ir juntos, cada vez más cerca, en la respuesta a lo que viene, para dibujar desde mi perspectiva la ciudad del futuro, las ciudades y los territorios del futuro, porque bien mencionas que los territorios son urbanos y rurales, y rururbanos, ¿no? Rurban, como ahora queremos decir, rurbanos. En los territorios, el trabajo entre sociedad civil, academia, sector privado, sector público es indispensable. Y en este mundo sin fronteras, en donde un virus llega a un municipio pequeño de una sierra en una montaña, como llega a una megalópolis en Europa, pues creo que este tema es más relevante que nunca, ¿no? Sería por ahora mi aporte, Jaime. Muchísimas gracias, Eugene. Interesante la pregunta que tú haces, ¿no? Que es la clave. ¿El COVID nos deja más lejos o más cerca? Por supuesto que nos deja mucho más cerca cuando tenemos esta posibilidad de la virtualidad, porque estamos todos más cerca y hacemos reuniones y hacemos con la familia, con los hijos, con los nietos, con los amigos, hacemos una cosa que es muy cercana, que probablemente a veces no la podíamos desarrollar. Y también más lejos, ¿no? Porque no estamos en la calle y abrazando y tocando a la gente y conversando con ellos, en fin. Esa es la inquietud, Eugene. Lo mismo para ti, Sergio. ¿Cómo lo ves tú desde tu mirada mexicana y tu mirada internacional, Sergio? El dilema de cuál es el papel y cuál es el protagonismo del ciudadano o de los ciudadanos en la solución de los problemas colectivos, los problemas de las ciudades, es clave. Y yo creo que hay que poner la mirada en muchos temas, pero particularmente en la causa y en el efecto. Yo haría reflexiones en esos dos ejes. Me parece que para ver las causas de por qué no tenemos en Latinoamérica, en nuestros países, los niveles de calidad de vida que todos aspiramos y que todos deseamos, pero no lo logramos. Recurrentemente, con el paso de las décadas, de los lustros, no resolvemos los dilemas de la calidad de vida en nuestras ciudades. Primero hay que voltear a las causas. Y la causa es lo imperfecto que es nuestra democracia local. Hemos tenido en América Latina regímenes políticos a nivel nacional, pues de todos los variantes, de todas las modalidades, y tristemente no hemos logrado en América Latina, como lo están logrando algunas regiones. Pongo siempre de ejemplo, cuando pienso en calidad de vida en los países escandinavos, no hemos logrado establecer modelos de desarrollo, de democracia y de regímenes políticos consolidados y maduros. Tenemos desde luego una democracia sumamente imperfecta y particularmente una democracia local. ¿Cómo es esa democracia local y cómo es esa vida democrática en nuestros países? Pues caracterizada por un gran centralismo en las decisiones. Algunos sabios, decimos en México tlatoanis, algunos personajes o líderes nacionales que toman todas las decisiones. Acá había una broma antigua en México donde decían que llegaba el presidente del país a una ciudad, decía, les voy a construir un puente. Oiga, presidente, pero no tenemos río, también les voy a mandar a hacer el río. O sea, esos sabios
que toman todas las decisiones desconociendo la real dimensión de los problemas locales, y más ahora que los problemas urbanos y de las ciudades se han vuelto mucho más complejos y requieren muchos más capacidades para toma de decisiones. El caudillismo político, incluso los regímenes militares y las oligarquías que han gobernado nuestros países y que gobiernan con una centralización y una potencia de sus capacidades más allá, incluso metaconstitucionales, metalegales. Ha habido en nuestra región de América Latina una gran disputa por los modelos. ¿Cuál es el modelo idóneo para la mejor gobernabilidad de nuestros países y de nuestras ciudades? Unos dicen los de izquierda, otros los de derecha, otros de diferentes modelos. Y hemos estado haciendo esa disputa de ese modelo por largo tiempo. Llega uno a ciertos países, Japón y otros, y la gente está hablando de la solución de los problemas colectivos. Y acá estamos hablando, como ahora en México, que tenemos elecciones en 2-3 semanas, o en Chile, que tienen este fin de semana, estamos en la disputa política del modelo y no acabamos de bajar de las ideologías a las fórmulas de mejor convivencia comunitaria. Y por eso decía Vargas Llosa, ¿verdad?, cuando hablaba de México en otros tiempos, de que teníamos una dictadura perfecta, tenemos un modelo perfecto si es que queremos concentrar el poder y entonces no permitimos la mejora de la calidad de vida. Y en ese marco, los ciudadanos, ¿qué rol juegan? Los ciudadanos no están en el centro de la atención de todas las instancias de Estado. Los ciudadanos tienen débiles mecanismos de representación y de expresión de sus demandas. Los congresos, los partidos, los medios de comunicación no captan, no viven la dimensión de los problemas que ven los ciudadanos. Y entonces es muy difícil que haya respuestas a las demandas de los ciudadanos. Y ahí entra una responsabilidad muy importante de los gobiernos locales, que hasta ahora se han limitado a prestar servicios básicos. En México, por ejemplo, hablamos de que al alcalde le toca barrer, enterrar a los muertos en el cementerio, pavimentar los baches de las calles. Les tocan los servicios sumamente básicos. No les toca la responsabilidad de construir y de administrar infraestructura, no les toca la responsabilidad del desarrollo económico, y entonces tienen limitadísimas competencias legales y, desde luego, limitadísimos recursos. En México, los municipios tienen el 4% de los impuestos que pagan los ciudadanos frente al 80% de los impuestos que recibe el gobierno nacional. En fin, hemos vivido en América Latina 50 años, cuando menos, las últimas 5 décadas, en esta encrucijada del nuevo modelo de desarrollo para voltear a ver a los ciudadanos y ponerlos en el centro de la atención de los gobiernos nacionales y locales también. Y ya es urgente terminar este péndulo en el que vamos de un extremo a otro, como nos sucede en muchos países, de izquierda a derecha, de un modelo en un extremo y de un modelo contrapuesto en el siguiente gobierno. Por lo tanto, creo que nosotros en esta mesa, que además me gusta mucho, Jaime, que logramos tener una mesa donde representamos a las asociaciones, a las redes, a los organismos que estamos tratando de promover reformas profundas en la vida local, y donde hay, como tú que eres un secretario de una asociación nacional, Eugenio que está en una red global, y Cristian que trabaja en una red temática específica en tu país, y yo que estoy en FLAGMA, en una federación subregional. Tenemos que impulsar una nueva agenda donde los temas cruciales como la pobreza, el desarrollo social integral, la sostenibilidad, la gobernanza eficaz en el ámbito local, el bienestar, el medio ambiente, sean los temas que estén en el centro, porque son los temas que le interesan a los ciudadanos. Ese sería mi comentario, Jaime. Agradecido, Sergio, qué interesante. Hay varias cosas se desprenden de lo que tú señalas. Esta cosa de la imperfección de la democracia, ¿no? Que tú lo señalas con tanta claridad, la incorporación ciudadana, que es el tema que nosotros debiéramos tener como elemento central. Este clivaje de izquierda y de derecha, que yo creo que ya pasó.
Tú sabes bien, Sergio, esta anécdota de algún alcalde de un estado norteamericano, de un país norteamericano, de una ciudad norteamericana que decía, para tapar la tapa del alcantarillado no se requiere ser demócrata o republicano. Hay que taparla, ¿no? Y ese clivaje que tenemos que entender, que la izquierda y la derecha está un poquito sobrepasado, ¿no? Así que tú has puesto el punto central, en que los ciudadanos no están en el centro, en definitiva. Por lo tanto, el impulso de la nueva agenda resulta como imperativo. Ahí, Cristian, tu mirada al respecto, nos gustaría escucharla. Gracias, Jaime. Oye, yo tengo una mirada súper positiva. Yo estoy desde hace rato en el contexto de que hoy día tenemos muchas oportunidades. Las crisis, esta crisis a nosotros nos está abriendo un tremendo espacio en el cual yo creo los municipios, y por eso yo en la introducción hablaba también del pacto social, han tenido la capacidad de ser auténticos, de ser concretos y de ser honestos en el ejercicio de su trabajo. ¿Ah? En el ejercicio de su trabajo. Resiliencia en nuestros territorios como esa posibilidad de generar entereza, ¿cierto? O de reponerse, ¿ah? ante las situaciones, pero para que esto exista, para que esto sea de verdad una posibilidad, deben existir los procesos participativos. Y los famosos pactos o contratos sociales, yo, Jaime, estoy convencido que tienen básicamente dos características que es la que van a sustentar mi mirada, y que es lo que sustentan mi mirada, sobre todo además, con todo lo que ha significado esta crisis y lo que ha puesto de manifiesto también sendas y grandes desigualdades. Pero un pacto social explica el por qué existe una autoridad política, y explica además también cómo nosotros nos sometemos o somos parte de un orden social. Pero ese pacto solo tiene sentido si es que su origen ha sido participativo. ¿Ah? Porque es ahí cuando nosotros nos ponemos a disposición de que le entregamos la facultad o el poder de ordenarnos. Cuando salimos de este estado de naturaleza. Fíjate, Jaime, que lo que nos ha sucedido en los últimos 2 años, lo que nosotros vemos hoy día en el contexto latinoamericano también, que es situación de muchos países hermanos, la gente no se sentía absolutamente representada. Es que la gente no se sentía escuchada. Yo revisaba, Jaime, que en los procesos participativos en Chile, una de las primeras institucionalizaciones de la participación ciudadana surge con la Ley de Bases del Medio Ambiente del año 1994. ¿Ah? En donde se discutía, fíjate que hemos sido tan teóricos, se discutía de participación ciudadana consultiva, se discutía de participación ciudadana informativa, ¿ah? Y de participación ciudadana resolutiva, y validábamos el que nosotros solo algunos, y tenemos consejos consultivos, ¿ah? Gente a quien medianamente escuchamos, ¿ah? Gente a quien medianamente además les pedimos cuando era necesario para nosotros su percepción. Hoy los municipios, con todas las falencias que tienen, han tenido la capacidad de representar a quienes no han sido nunca escuchados. ¿No? Hacer la voz de quienes no han tenido la posibilidad de ser representados anteriormente y además, parafraseando lo que tú señalaste, Jaime, que era una idea que Sergio siempre presenta, esto de que el verdadero gobierno central son los municipios. ¿Ah? Por cierto, yo tengo entonces una mirada súper optimista, en términos de que los desafíos que hoy día tenemos nosotros es cómo invertimos esta pirámide y contagiamos, ¿ah?, a la institucionalidad pública de aquello que con recursos súper pedestres, en condiciones súper mínimas, ¿ah?, y a veces con escenarios también bastante mezquinos, los municipios han tenido la posibilidad de hacer.
Sobre lo que planteaba Eugene, yo coincido absolutamente también, pero yo me atrevería a decir que hoy día tenemos también el desafío de, ante lo que nos ha obligado el escenario a mantener esta distancia física, ¿eh? no renunciar al contacto social. Y este contacto social probablemente hoy día es distinto, ¿eh? Es distinto y tendremos que acostumbrarnos a que sea distinto, pero el que no nos toquemos no significa que no nos contactemos. El que no nos toquemos no significa además renunciar a la posibilidad de que lo que tú me digas, de lo que tú sientas, de lo que tú necesitas, yo lo asuma con verdadero interés. Por último, Jaime, yo me atrevería a decir además que incluso en esta planificación del territorio, en donde por años nos acostumbramos a distinguir entre lo urbano y lo rural, y me gustó el concepto que usó Eugene hace poquito, que fue, si lo podrías repetir, era como urban-rural o... Rurbano. Te lo voy a contar, Eugene. ¿Ah? Porque hoy día la pregunta no es cómo yo me distingo desde lo rural de lo urbano, sino cómo yo me conecto desde lo rural con lo urbano y cómo yo soy capaz de crecer desde lo rural con lo urbano y cómo yo pienso en grande como territorio. Y yo siento que en eso Jaime, desde los municipios, desde las administraciones locales, hemos nosotros sido tremendamente exitosos, con todas las complejidades, pero tremendamente exitosos, y así muchas veces la ciudadanía ha tenido esa percepción. Sí, buena mirada, Cristian. Claro, el origen debe ser, tú recalcabas, participativo, y esta cosa de invertir la pirámide. Pero interesante, Sergio y Eugene, que ustedes no están tan cercanos a la realidad de mi país. No es casual. Nosotros estamos cerca de un proceso eleccionario, de pocas horas más, y en pocos meses más, otro proceso eleccionario parlamentario y presidencial. Pero no parece casual que de los nombres que circulan muy profusamente de los próximos candidatos presidenciales de todo el ámbito y de todo el arco político, haya por lo menos 4 o 5 alcaldes. Eso no es casual, ¿no? Y que el ministro del Interior hoy día de Chile haya sido vicepresidente de nuestra asociación y alcalde de una comuna tampoco es casual. Así que creo que por ahí, aquí en Chile, Sergio y Eugene, hace poco tiempo atrás, una encuesta que es bastante prestigiosa en Chile, daba un 2% de credibilidad y de confianza a los partidos políticos, un 4% por ahí al Parlamento y un 27% a las municipalidades. Tampoco quiere decir que tengamos que aplaudirnos y abrir botella de champaña porque tenemos el 27%, pero evidentemente entre un 27% y un 2% no cabe duda. Así que lo que señala Cristian, sí, apunta un poco a eso, ¿no? Algo está pasando en que los gobiernos locales empiezan a tener una efectiva participación, sobre todo en los temas de poder. Sergio, a mí me gustaría plantearte ahora, salir un poco de esta área grande, ¿no es cierto?, en la que hemos conversado, y pasar al área chica. Usted sabe que a mí me gusta el fútbol, a usted también. Lamentablemente usted no ha sido campeón, vicecampeón o 3 veces campeón en América Latina, pero en fin, ya lo será. Pero quiero hacerte una segunda ronda de preguntas, Sergio, y empezar contigo. ¿Cómo es la pandemia? Porque hemos conversado temas de orden más general, pero ¿cómo la pandemia ha impactado en esta articulación de lo que hemos conversado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Y en qué se nota lo que ha cambiado? Porque si no entendemos que la pandemia nos ha afectado en realidad, ¿no es cierto?, y con los pies en la tierra, quiere decir que no hemos leído lo que está pasando. Entonces, quiero preguntarte a ti, empezar contigo, Sergio, y después con Eugene, ¿en qué se nota? ¿En qué notas tú, Sergio, sobre todo en tu mirada latinoamericanista, cómo la pandemia concretamente, más allá de esta conversación más bien de orden institucional, político, de articulación, ha cambiado a los municipios y nos ha cambiado a nosotros respecto de la lectura que le damos? Sergio. Yo deseo que la humanidad estemos aprendiendo de la pandemia. Y en general creo que está sucediendo. Que la pandemia ha significado para la gran mayoría una gran sacudida
sacudida en sentido amplio de nuestro modelo de desarrollo, una sacudida en todas las esferas, en todos los ámbitos de la vida de nuestro planeta. De repente encontramos anécdotas que nos hacen preguntarnos hasta dónde la humanidad hemos evolucionado. Acá tenemos en México un presidente de la República que a 2 o 3 meses de haberse iniciado la pandemia enseñaba una estampita religiosa y decía, con esto detenemos la pandemia, ¿verdad? Y cuando vemos a gente que todavía se resiste a vacunarse, bueno, nos entran algunas preocupaciones. Pero me parece que todos en el planeta, la gran mayoría de la gente, tenemos claro que nos ha sacudido, que como lo has dicho tú al principio de esta sesión y se ha repetido en nuestra cumbre de estos 3 días, el mundo ya no va a ser igual. El problema es cómo hacemos ese proceso de transformación para el nuevo mundo, la nueva etapa de la humanidad a partir de esta pandemia. En primer lugar, yo diría que la pandemia nos ha mostrado muchas cosas. Nos ha mostrado fortalezas de la humanidad, de los gobiernos, nos ha mostrado fortalezas en nuestras familias, en nuestros sistemas públicos, y ha mostrado también debilidades de todos, en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, en los órdenes de gobierno. Por ejemplo, toda la humanidad podemos estar muy contentos y satisfechos porque hemos roto el récord histórico. En menos de un año se ha logrado contar con una vacuna. El antecedente era que el periodo que se tardaban en gestar y en poner en procesos de distribución una nueva vacuna eran entre 7 y 10 años, ¿no? Y ahora lo logramos como humanidad, desde luego, con las entidades científicas y las instituciones de vanguardia que hay en el mundo, logramos ese récord, contar rápidamente con una vacuna ante la dimensión del tamaño de esta pandemia. Estamos logrando en algunos países, en otros no tanto, mostrar las capacidades logísticas, las capacidades de nuestras infraestructuras, instalaciones de salud, que en muchos países han podido responder, en otros no tanto, y en otras, bueno, pues estamos viendo las crisis de esas infraestructuras. Pero en buena medida, la humanidad hemos tenido capacidad de respuesta logística y de infraestructuras. Si no la tuviéramos, bueno, pues hubiera pasado como en las pandemias de la Edad Media, ¿verdad? También, y creo que es muy rescatable, estamos viendo muchas muestras de solidaridad, de filantropía, de actitudes generosas, como por ejemplo que todos aplaudimos, los cuerpos médicos, los enfermeros, en los hospitales. Acá en México somos campeones mundiales porque la mayor número de fallecimientos y de contagios está justamente en el sector médico, porque no los hemos protegido adecuadamente. Seguimos sin vacunarlos, ¿no? En México no es una prioridad de vacunación el personal médico de hospitales privados, por ejemplo, ¿verdad? Pero hemos visto miles y miles de muestras de generosidad humana y la solidaridad de las personas se ha mostrado en una gran dimensión. Pero por otro lado también hemos visto la fragilidad de los sistemas sanitarios. No estábamos preparados para un dilema de este tipo. No hemos puesto la humanidad y los gobiernos locales tampoco a nuestro equipamiento de sistemas sanitarios como una prioridad. Me da tristeza decir en mi país, que es el caso que más conozco, desde luego, que, por ejemplo, el presupuesto que se está planeando para este año y para el próximo es el mismo de los años anteriores. Pareciera que no hemos aprendido que hay que priorizar el tema sanitario, el tema de la infraestructura, el tema de mejorar las condiciones laborales y salariales del personal sanitario. Por eso hemos visto la fragilidad de nuestros sistemas, que refleja lo que platicaba en la tanda anterior, la fragilidad de nuestros sistemas políticos. Hemos podido, en consecuencia, también revalorar la importancia del sector salud. Hemos podido revalorar muchas cosas, también el valor del medio ambiente. Estamos viendo cómo en nuestras ciudades, pues ahora los venados y los animalitos de las montañas bajan y transitan por nuestras ciudades. Y eso
y cómo han bajado los índices de contaminación, obviamente por la baja en la densidad de uso de medios de transporte colectivo contaminantes, ¿no? Entonces, le estamos dando el valor y esperamos ahí, decía al principio, no tener que regresar a la normalidad, entre comillas, a la normalidad anterior, y que le demos y que enfaticemos el valor de la importancia de esos aspectos que nos ha mostrado la pandemia. También hemos aprendido cómo hemos tenido muy negativas capacidades de respuesta, particularmente de los gobiernos nacionales que son responsables de esto, para responder adecuadamente a la emergencia sanitaria. Mi país es uno de los muchos casos que hay, como ahora en la India y en muchos otros, donde los gobiernos nacionales no han estado a la altura. Cuando los primeros meses mi presidente de mi país decía, no pasa nada, esto se va a resolver muy pronto. El responsable de la pandemia decía, nunca va a haber más de 30,000 muertos y llevamos 500,000 en México fallecidos, ¿no? Entonces, la falta de profesionalismo y capacidad institucional de los gobiernos nacionales. En suma, los países y los gobiernos no estaban preparados para encontrarse con una pandemia de estas características. Y ello ha mostrado pues las debilidades estructurales de nuestro modelo de gobernanza, ¿verdad? Necesitamos en consecuencia un nuevo modelo de gobernanza a nivel de nuestros países, pero particularmente el interés nuestro está en un nuevo modelo de gobernanza de las ciudades. Cómo nuestros gobiernos locales, municipales, tienen que prepararse para emergencias de esta naturaleza en la asignación de presupuestos, en la capacitación de su personal, en la preparación de políticas públicas locales para responder a estas emergencias. Y entonces tenemos que establecer nuevas prioridades. Tenemos que asignarle fondos. En México, el gobierno nacional no le ha dado un peso a los 2,500 municipios del país para atender la emergencia. Tenemos que entonces repensar la distribución de los fondos públicos. Tenemos que priorizar la construcción de infraestructuras. Tenemos infraestructuras hospitalarias. En México existen 2,200 municipios de los 2,500 donde no hay un hospital, ¿ah? Donde no hay una clínica. Es cierto, los otros 350 municipios son donde se concentra el 80% de la población del país, pero necesitamos tener infraestructura de amplia cobertura territorial, infraestructura sanitaria. Y urge principalmente una adecuada coordinación, concertación entre los diferentes órdenes de gobierno y con la sociedad. Acá en México, las decisiones de la pandemia las toma un Consejo Nacional de Salubridad, donde los municipios hemos sido excluidos. No se nos ha escuchado. Bueno, acá hay una ruptura entre el gobierno nacional y los municipios. No hay un diálogo. Tenemos 2 años y medio que llegó este presidente y ni una sola ocasión nos hemos sentado con él a dialogar. En etapas anteriores el diálogo era fluido y frecuente. Ahora no hay diálogo, no existe. Por lo tanto, la colaboración y la coordinación pues es muy compleja. ¿Qué nos toca a nosotros como redes? ¿Y qué estamos haciendo? Creo que estamos haciendo cosas interesantes y convenientes y pertinentes nosotros, nuestras redes. Estamos desarrollando procesos de aprendizaje, enseñanza, escucharnos, aprender. Estamos propiciando el intercambio de experiencias entre ciudades. En Flagma hemos hecho muchos foros, como muchas otras redes, de aprendizaje entre ciudades. Estamos trabajando en la concertación con organismos multilaterales, toda la red Naciones Unidas, pero particularmente tenemos 1 año trabajando estrechamente con la Organización Panamericana de la Salud en un intercambio y en una colaboración muy, muy estrecha. Estamos impulsando procesos de negociación con los gobiernos nacionales en muchos países, como en Chile, donde estoy enterado que es exitosísimo el trabajo de coordinación, muy diferente a México, entre la Asociación Chilena y el gobierno nacional. Es decir, ¿qué necesitamos? Termino. Mayor responsabilidad, mayores compromisos en el futuro para enfrentar fenómenos como esta pandemia sanitaria. Tenemos que aprender de los países líderes en el mundo, reitero, los escandinavos, que están haciendo bien su trabajo en materia de pandemia. Tenemos que, al término de esta etapa de la pandemia,
ordenar nuestros aprendizajes como gobiernos locales y prepararnos para un futuro mejor cuando enfrentemos otras pandemias o una cuarta o quinta ola de esta pandemia. Gracias Sergio. Yo quiero apretar un poquito a Eugene ahora, pero apretarlo. Sergio ha planteado el tema de la fragilidad, la fragilidad y la nueva gobernanza de las ciudades. Pero quiero apretarte un poco, Eugene, en el sentido que tú conoces bien América Latina y ha sido tu papel estudiar y analizar. ¿Tú crees que han sido consideradas realmente, más allá de algunos ejemplos, los gobiernos locales y los territorios como estructurantes en la manera y en la forma de resolver o por lo menos enfrentar el impacto? Y en segundo lugar, si tú piensas que ha habido un desconocimiento de los territorios. A ver, yo creo que la pregunta se tendría que responder en función también de cómo ha evolucionado la pandemia. Si me hubieras hecho esta pregunta hace un año, mi respuesta hubiera sido clarísimamente no. No se han involucrado a los municipios, no se ha pensado a nivel territorial. Mira, ahí me tocó conversar al inicio de la pandemia con una autoridad, un alcalde importante de una capital centroamericana, que me dijo, nosotros en nuestra red le hicimos una propuesta para un programa específico de recuperación COVID que tenía tres componentes, un componente de vacunación, uno de rastreo de contagios y otro de manejo de datos. Y teníamos financiamiento importante para ofrecer a esta municipalidad para fortalecer su respuesta al COVID. Y el alcalde me dijo abiertamente, Eugene, acá la pandemia se maneja desde el Ministerio de Salud Nacional y yo no tengo ya ni posibilidades de decidir si abro o no abro el parque, que son espacios públicos que le pertenecen a la municipalidad, cuya norma me pertenece a mí y ya no puedo hablar. Todo ha venido desde el Ministerio de la Salud y el problema que el alcalde ponía en evidencia era que una crisis sanitaria que inicia como una crisis sanitaria y que trae a las autoridades de salud, a las autoridades sanitarias al frente de la respuesta, se convirtió muy rápido en una crisis multisistémica. La crisis ya no era una crisis de salud, era una crisis social, era una crisis psicológica, era una crisis de movilidad, era una crisis económica. Y entonces, pues, con mucho gusto, los ministros de salud están viendo el tema de la vacunación, del contagio y demás, pero, pues, con todo respeto, el manejo del espacio público, el manejo de la movilidad urbana, el manejo de la vivienda, el manejo de las relaciones sociales, el manejo de un adolescente encerrado durante un año, pues no necesariamente son asuntos que solo le competen a un Ministerio Nacional de Salud, ¿no? Yo siento que al principio se hizo a un lado el enfoque territorial para atender la pandemia, se ignoró a los alcaldes y poco a poco los alcaldes, como suele ser el caso en todos los temas, rebeldes, se salen de la jaula en donde los quieren meter, ¿sí? Y tienen que responderle a la gente que es la que les toca la puerta o la ventana de su casa. Y vimos, yo me tocó escribir varios artículos al respecto, vimos cómo algunas alcaldías y en América Latina particularmente se destacaron las respuestas no quiero usar la palabra anti, más bien complementarias o distintas a lo que se hacía desde el gobierno nacional en la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambas ciudades sacaron inmediatamente una estrategia de desmarcarse de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y tuvieron, en cierta medida, éxito, en cierta medida no, eso no me meto, porque evidentemente en la pandemia todo el mundo ha ido aprendiendo. Pero lo que sí quedó claro es que las alcaldías, los alcaldes, las alcaldesas, los gobiernos locales tuvieron que salir y enfrentar el problema porque no se estaba resolviendo lo que se tenía que resolver desde los gobiernos nacionales. Ahora, yo diría que hoy, con esta evidencia,
que desde lo local se podía resolver las cosas, unas cosas tan sencillas como mejorar la convivencia, ayudar a los pequeños y medianos negocios que estaban en la quiebra y poder permitirles, por ejemplo, cosas tan sencillas como poder vender sus alimentos a los pequeños restaurantes en la calle, ¿no? En las aceras de las calles que antes no se podía, en el caso de la Ciudad de México. Cosas tan sencillas como esas y que tienen un cambio increíble en la capacidad que tiene una familia de generar un ingreso, pues se tenían que implementar desde el nivel local. Y entonces hoy yo creo que la respuesta ya no sería no. Yo creo que hoy la gran lección es que el gobierno local, el alcalde, la alcaldesa tiene mucho que enseñar también y mucho que aportar y mucho que contribuir. De ahí a que esta crisis multisistémica haya borrado otra vez las fronteras entre las jurisdicciones y las fronteras entre los sectores. Para mí mi mayor preocupación, Jaime, no es ni siquiera el futuro de las ciudades, el futuro del espacio. Yo creo que ahí todos los que trabajamos en la ciudad tenemos experiencia y ganas con la sociedad civil de innovar e ir más adelante. Lo que es gravísimo hoy es la crisis económica y no hay que dejar de ver que en la región latinoamericana el golpe a la economía y al bolsillo de las familias ha sido brutal. Tenemos más de 3 millones de empresas que cerraron, se ha destruido el empleo, tenemos más de 30 millones de nuevos pobres, que ya son 250 millones. Y 20 millones de los cuales se añadieron este año y el año anterior en pobreza extrema. Ese es el llamado de atención, ese es el foco rojo en el que estamos hoy. Y ahí el gobierno local, por más que quiera, no tiene capacidad lo suficientemente amplia para incidir en la recuperación del empleo y del poder adquisitivo del trabajo. Y eso es lo que me preocupa a mí. América Latina está en una de las peores crisis económicas en las que había estado y de manera brutalmente desigual, porque la desigualdad que nos ha caracterizado como ser una de las regiones más desiguales del mundo, mi país uno de ellos, Brasil otro de ellos, está peor que nunca. Fíjate nada más, mientras está la gente desempleada, los negocios cerrando, hoy está en BBC World, en la agencia británica de noticias, hoy sacan estadísticas que desde que empezó la pandemia subió en 40% el mercado de yates y superyates de lujo, con los principales clientes viniendo de la región latinoamericana. Eso hay que verlo, hay que visibilizarlo y hay que saber que las élites en nuestro continente se están haciendo cada vez más ricas y los pobres están haciéndose cada vez más pobres. Suena a disco rayado, perdónenme que lo repita porque lo venimos repitiendo desde que nacimos, pero hoy está peor que nunca. Y ahí el gobierno local, de la mano con la ciudadanía, tienen una responsabilidad. Ya ni siquiera es una responsabilidad política y social, es ética. Tenemos que regresarle la dignidad a las personas más vulnerables de la región. Esa es la agenda hacia adelante. No tanto si va a haber espacio público o no haber espacio público. Hay que sacar a la gente del hoyo en el que cayó. Extraordinario, Eugene. Sí, coincido contigo 100%. Lamentablemente, bueno, como todo, se acaba el tiempo, pero qué agradable habría sido continuar esta mesa largo, porque lo que tú has planteado ahora al final y clavaste ahí exactamente la flecha donde hay que clavarla, es lo que nos viene, y lo que nos viene desde el punto de vista del desarrollo económico, del desarrollo local, y sacar finalmente a la gente, a todos nuestros ciudadanos del lugar en que están, y resolver los temas de pobreza, los temas de desarrollo económico, en fin, tenemos ahí una gigantesca interrogante. Nos quedan 5 minutos, Cristian y Sergio. Me gustaría que respecto a lo que decía Eugene, probablemente, pudieran ustedes referirse a qué es lo que queda, a dónde hay que apuntar y las flechas próximas, dónde tenemos que llevarlas. Porque la pregunta que yo les quería tener era un poco qué hemos aprendido nosotros, qué ha aprendido Cristian, qué ha aprendido Sergio, pero Eugene me quitó la perspectiva, y creo que es mucho más interesante esta flecha que él lanza, ¿no? Aquí hay un tema que además de los espacios, además de la gobernabilidad, hay temas que resolver, y eso es la gran incógnita y la gran pregunta que nosotros tenemos que responder desde el punto de vista de lo que va a pasar en la sociedad, de lo que va a pasar en las estructuras económicas, en lo que nos queda. Cristian, 2 minutos para ti y 2 minutos y medio para mi amigo de México. Tremenda interrogante, Jaime. Yo quedé un poco, además también
motivado con cómo plantea Eugene hoy día esta tremenda interrogante. Pero ciertamente hoy día la forma de reaccionar ante esta urgencia que queda de manera tan evidente, que es recuperar y generar nuevos espacios de dignidad también para nuestros en cada uno de los territorios, nuestros compatriotas, nuestros vecinos, los ciudadanos, tratar de volver de alguna manera a un estado de paz, no solo social y sanitaria, sino también económica, como muy bien lo plantea Eugene. Requiere de manera obligatoria la participación del que administra este espacio local. Nuestros gobiernos deben entender que cuando nosotros hablamos de salir juntos y hablamos de colaboración extrema, no es con la posibilidad de que nos deleguen funciones o tareas a los territorios. No es la delegación de tareas, es el compartir, el complementar, el co-trabajar, un co-work, el coaccionar de manera conjunta desde el conocimiento que se tiene de lo local. Yo creo que ese es el tema, desde el conocimiento que se tiene desde lo local. Y además también con toda y absoluta humildad, situación que ha sucedido en Chile este último tiempo, saber escuchar. Parte importante del trabajo que se ha realizado en estos 4 días de compartir experiencias es que el diálogo solo es fructífero y solo es real cuando uno tiene espacio, se da el espacio necesario para escuchar. Te agradezco, Cristian. Don Sergio Redondo, usted como es mexicano tiene 2 minutos y medio para cerrar. Muchas gracias, Jaime. Agradezco mucho. Voy a tomar un minuto para dejarle también un minutito a Eugenio que también nos haga algún comentario final. Dos cosas nada más. Uno, coincidir con esa visión optimista que nos compartía Cristian. También creo que las ciudades, nosotros que estamos en la trinchera de gobiernos locales, podemos hacer una gran aportación a la nueva etapa post-pandemia. Creo que sí, tenemos que ser optimistas, pero tenemos que abrevar en el conocimiento, en las capacidades y tener claridad en la dimensión de la problemática. Por eso, comparto contigo, Jaime, la visión que nos ha compartido Eugenio es clave. Cómo los coletazos de la pandemia nos están dejando una subregión latinoamericana devastada. Volteemos a Colombia en estos últimos días. Nos están golpeando con latigazos fortísimos a nuestra sociedad, a nuestra gente y a nuestras ciudades. Esa es la dimensión de la pandemia que todavía nos falta mucho por ver. Tal vez lo peor por ver. Pero termino con el optimismo de Cristian. Me da mucho gusto que ahorita ya está por ahí llegando Elkin Velázquez, que es un gran aliado desde Naciones Unidas, desde ONU Habitat, como Emilia, que estuvo al principio de esta sesión. Tenemos que estar los municipalistas de nuestros países y de América Latina con ellos, aliándonos con los grandes protagonistas globales del nuevo mundo y de las nuevas ciudades que tenemos que construir. Y así como lo ha hecho esta cumbre, escuchándonos, proponiéndonos ideas y buscando juntos las fórmulas de solución a los problemas. Así es como podemos contribuir. No estamos en los ámbitos de los gobiernos nacionales donde pudiéramos tomar grandes decisiones. Ese desafío les toca a los líderes de nuestros países para que ante una crisis de esta complejidad hagan repensar nuestros países. Ojalá lo logremos. Ahí soy un poco optimista y un poco pesimista también. Pero ese es el desafío que les toca a ellos. Por eso las elecciones de Chile de esta semana o las de México en 2 semanas son cruciales para que hagamos un gran cambio de visión de lo que tenemos que hacer en el futuro con el liderazgo de nuestros gobiernos nacionales. Muchas gracias, Sergio. Antes de despedirlo, Eugene, te doy un minuto para que vayas cerrando tú, porque la verdad es que planteaste la última flecha que fue muy significativa. Te entregamos un minuto, Eugene. Discúlpanos porque el tema de
de los tiempos son complejos. No te preocupes, Jaime, ni siquiera me voy a tomar el minuto. Solo quiero hacer una invitación, regresando a mi reflexión original sobre si de esta vamos a estar más lejos o más cerca como seres humanos. Yo una invitación a todos a que convirtamos la sana distancia del COVID en una sana cercanía del post-COVID. Y como bien dice el título de esta misma cumbre, pues que en América Latina de esta salgamos todos juntos. Muchas gracias. Te agradezco, Eugene. Bueno, creo que cumplimos, don Rodrigo Arias, María José, con esto, con hacer un panel. Yo por lo menos estoy súper contento, Sergio, Rodrigo, Cristian, Eugene, de haber participado en este panel. Creo que han salido cosas sustantivas y sustanciosas, además, que siempre nos hace bien conversar tan libremente como lo hemos hecho hoy día. Así que estoy feliz y le agradezco, por supuesto, a los tres panelistas que, como ustedes vieron, no había que moderarlos porque son todos muy moderados. Así que gracias, Rodrigo, por haberme dado la oportunidad de haber dirigido este panel. Gracias, María José, también que tú estás ahí detrás de todo lo que significa esta organización. Así que los dejo y feliz porque creo que hemos avanzado más en este cuarto día del encuentro de resiliencia Latinoamérica. Adelante, Rodrigo, muchas gracias.